Isaac del Toro terminó tercero en el Tour de Francia 2016. Tercero en los Campos Elíseos de París con tan solo 22 años y en su primera participación en la carrera más dura, mítica y exigente del planeta. Y cuando por fin los medios de comunicación le preguntaron qué sentía en el podio, no pronunció un discurso épico preparado por una agencia. No habló de gloria personal, ni de récords históricos, ni se envolvió en banderas. Dijo algo mucho más íntimo y revelador. Confesó que si alguien hubiera podido mirar a través de sus oscuras lentes de sol, lo habría visto llorando desconsoladamente y completamente sin palabras. Nadie lo vio en directo. Las gafas de sol le cubrieron el rostro durante todo el protocolo, pero detrás de ese cristal oscuro había una semana entera de tensión agobiante que casi ningún medio está contando hoy. Detrás de ese podio había un equipo cayéndose a pedazos por enfermedad y una frase del propio ciclista mexicano que explica lo que acaba de suceder muchísimo mejor que cualquier número o estadística oficial. En este video te voy a contar 3 cosas fundamentales que resumen este día histórico. La primera es la frase completa sobre la emoción contenida, porque lo de las lágrimas detrás de las gafas fue solo el desenlace. Antes había dicho algo mucho más potente sobre la presión, una declaración que casi nadie ha recogido y que me parece lo mejor que ha expresado este chico en todo el tour. La segunda es la verdad sobre el récord histórico mexicano en la ronda francesa, ajustando los datos reales porque media internet lo está contando de forma equivocada. Y la tercera es lo que Del Toro dijo realmente sobre Paul Seixas, el francés al que le arrebató el maillot blanco, que no se parece en nada a los titulares sensacionalistas que lees por ahí. Para entender el valor de esas lágrimas ocultas, hay que empezar por lo que sucedió en la jornada final en París. La última etapa del Tour de Francia no se compite como las demás. Se sale tarde, se rueda distendido, se brinda con champán sobre la bicicleta y el pelotón asume que el cuadro de honor ya está escrito. Hoy salieron de Sèvres y entraron a París para dar las tradicionales vueltas al circuito urbano. Al cruzar el primer paso por la línea de meta, los tiempos de la clasificación general quedaron oficialmente neutralizados. Eso significa que a partir de ese instante ya nadie podía perder ni ganar un solo segundo en la tabla general, transformando la carrera en una fiesta del ciclismo mundial. Si te apasiona el ciclismo analizado con los datos sobre la mesa y con total rigor, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. El Tour ha terminado, pero seguiremos cubriendo toda la temporada de Del Toro y los datos comprobados de lo que viene ahora. El sprint final en el emblemático circuito de los Campos Elíseos lo ganó Mathieu Van der Poel firmando un tiempo oficial de 1 hora, 58 minutos y 49 segundos, imponiéndose por apenas unos milímetros en un apretadísimo duelo sobre la misma línea de llegada frente a un Tadej Pogačar que intentó hasta el último metro la proeza de llevarse también la última etapa del calendario vistiendo el túnica amarilla de líder. Segundo cruzó el especialista belga Jasper Philipsen y tercero finalizó el danés Mads Pedersen. A Isaac del Toro le ocurrió un contratiempo sumamente estresante justo en el kilómetro 45 de la jornada. Sufrió un fallo mecánico repentino en la pata del cambio de su bicicleta y se vio obligado a detenerse por completo para cambiar de máquina. Cualquier otro día de competición en las etapas de montaña, eso habría representado una situación de máxima alarma en la emisora del equipo, pero hoy, con los tiempos de la clasificación general totalmente congelados por la organización, tras el primer paso por París, no le costó absolutamente nada y reingresó al grupo principal sin tener que gastar un solo vatio de más. Cuando el Tour de Francia 2026 concluyó de manera oficial tras la foto de honor del pelotón, la tabla de tiempos de la clasificación general definitiva quedó sellada de forma incontestable en los registros del ciclismo internacional. En la primera posición, Tadej Pogačar, coronándose campeón absoluto por quinta vez en su trayectoria deportiva, ingresando directamente en ese selecto Olimpo histórico de leyendas donde únicamente habitan 4 nombres más. En el segundo escalón del podio, el belga Remco Evenepoel a 6 minutos y 26 segundos del túnica amarilla. Y en la tercera posición absoluta de este Tour de Francia, el joven mexicano Isaac del Toro, completando el podio a 9 minutos y 42 segundos de su jefe de filas. En la cuarta plaza de la tabla general finalizó el francés Paul Seixas a 11 minutos y 56 segundos, mientras que el quinto lugar fue a parar a manos de Lenny Martínez a 13 minutos
y 2 segundos de la cabeza. En la clasificación oficial del mejor joven de la carrera, la que otorga el codiciado maillot blanco que distingue al corredor sub-25 más brillante del planeta, Isaac del Toro se proclamó campeón definitivo con una ventaja holgada de 2 minutos y 14 segundos sobre Paul Seixas. Vuelve a leer detenidamente y con la máxima atención la cifra de la tabla general del Tour de Francia a 9:42 del ciclista más dominador del planeta, que además resulta ser su compañero de filas en la escuadra emiratí y con más de 2 minutos de colchón de seguridad en la tabla de los jóvenes. Pero ahora quédate que con este otro dato técnico que la mayoría de los aficionados suele pasar por alto, porque ese es el dato que otorga la medida real del sufrimiento físico y mental que llevaba acumulado el corredor de Ensenada tras 3 semanas de competición ininterrumpida. El sábado por la mañana, cuando se dio el banderazo de salida a la etapa Reina de los Alpes, esa diferencia estratégica sobre Paul Seixas no era de 2 minutos y 14 segundos, era de tan solo 24 segundos. 24 segundos es un espacio de tiempo ridículo en el ciclismo de carretera, menos de lo que tarda en cambiar la luz de un semáforo en cualquier avenida. Eso era absolutamente todo lo que separaba a México de conseguir el primer podio de su historia en el Tour de Francia y a Isaac del Toro de bajarse del cajón de premiación para quedarse en el cuarto lugar, que en el mundo del ciclismo profesional es el puesto más amargo e ingrato en el que se puede terminar una gran vuelta. Y en una competición de 3 semanas con más de 300 kilómetros recorridos, 24 segundos de margen no representan absolutamente nada. Un simple pinchazo en la rueda trasera en un momento malo de la carrera equivale a perder 24 segundos en la carretera. Un pequeño despiste de colocación antes de encarar una bajada técnica a tumba abierta son 24 segundos de inmediato. Quedar atrapado sin escapatoria detrás de una caída masiva en un cruce de carretera o en un estrechamiento de pueblo representa una pérdida directa de 24 segundos o incluso de bastante más tiempo en la línea de meta. 3 semanas enteras de trabajo brutal a más de 40 kilómetros por hora de media, la carrera más exigente e importante del calendario mundial, el primer podio de la historia para un país entero y el maillot blanco del Tour de Francia estaban colgando de una pequeña diferencia de tiempo que se podía volatilizar en cualquier curva mal trazada o en una mala racha de suerte. Para entender el desgaste psicológico y de dónde nace la famosa confesión de las lágrimas ocultas detrás de sus gafas de sol en el podio de París, hay que regresar por un momento al sábado por la tarde en las rampas infernales de los Alpes, la montaña sagrada donde esta historia se decidió de verdad, bajo una tensión mediática sofocante. La etapa reina de esta edición fue diseñada como la jornada con más desnivel positivo en toda la historia de la competición, superando los 5.400 metros de subida acumulada a lo largo de 4 huertos colosales como la Croix de Fer, el Telegrafe, el Galibier y el mítico Alpe d'Huez. En esas rampas alpinas se vivió una demostración de poderío táctico que pocos esperaban a esas alturas de carrera. Del Toro supo guardar la compostura cuando los ataques del conjunto francés amenazaban con romper el grupo en 1000 pedazos, apoyándose en la serenidad de su equipo y en la potencia inigualable de Pogačar. Cada aceleración de sus rivales directos fue neutralizada con una frialdad técnica que dejó claro que el joven azteca no solo tenía las piernas necesarias para subir con los mejores escaladores del mundo, sino también la madurez mental para no entrar en pánico cuando los 24 segundos de colchón parecían tambalearse en el pulsómetro. Esa gestión de los tiempos y de la distancia sobre Seixas en los tramos más duros de la jornada reina sentó las bases del triunfo final en los Campos Elíseos. El corredor de Ensenada demostró que podía soportar el peso de las miradas de todo un continente sin perder el enfoque ni un solo instante. La ventaja que parecía frágil por la mañana se convirtió al cruzar la meta alpina en una barrera insuperable que sellaba definitivamente el podio histórico para el deporte latinoamericano. La etapa reina de este Tour de Francia pasará a la historia como la jornada con más metros de desnivel positivo, jamás diseñada en toda la trayectoria de la carrera. 4 puertos colosales de primera categoría y categoría especial, la Croix de Fer, el Telegrafe, el temible Galibier a más de 2.600 metros de altitud, el exigente paso por Sarenne y, coronando el sufrimiento de los corredores,
la ascensión a las 21 curvas legendarias del Alpe d'Huez. Y justo en ese terreno hostil fue donde ocurrió una acción que en el ciclismo moderno prácticamente no se presenciaba desde hacía décadas. Tadej Pogačar tenía el Tour de Francia totalmente sentenciado a su favor desde días atrás. Lucía el maillot amarillo con una ventaja holgada en la tabla general y no necesitaba arriesgar absolutamente nada ni gastar un solo vatio extra en esa etapa de alta montaña. Sin embargo, en el Col du Galibier, cuando todavía restaban 60 kilómetros decisivos para la línea de meta, el astro esloveno se colocó al frente del grupo de elegidos y empezó a marcar un ritmo infernal de selección. No lo hacía para distanciarse más de sus perseguidores ni para buscar un lucimiento personal. Lo hacía como gregario de lujo para Isaac del Toro, el virtual quíntuple campeón del Tour de Francia, poniéndose al servicio absoluto de un joven debutante mexicano de 22 años. Aquel acelerón brutal de Pogačar en las rampas más duras del Galibier dinamitó el pelotón hasta dejar el grupo de los favoritos reducido a tan solo 4 hombres en la cima. Y en este punto es fundamental corregir un detalle técnico de la carrera que muchos canales de transmisión y portadas internacionales están contando de forma errónea. Paul Seixas no se descolgó en el Galibier. El joven talento francés de 19 años aguantó con una valentía tremenda esa aceleración del maillot amarillo y coronó junto a los mejores en el techo de la etapa. Seixas no se rompió allí, colapsó más tarde arriba en los kilómetros finales del Alpe d'Huez, cuando el desgaste acumulado de 3 semanas de exigencia máxima no le dejó ningún sitio donde esconderse. Al concluir esa jornada reina, Isaac del Toro le había asestado un golpe demoledor a la tabla de tiempos, metiéndole 1 minuto y 50 segundos de diferencia directa a Seixas en un solo día de montaña. Aquellos agónicos 24 segundos de ventaja, con los que el mexicano había amanecido por la mañana, se transformaron de golpe en un colchón de más de 2 minutos en la clasificación general. El podio del Tour de Francia y el maillot blanco quedaban sellados de forma matemática en la cima alpina. Y fue justamente al bajarse de la bicicleta en el Alpe d'Huez, cuando Del Toro pronunció ante las cámaras de televisión la frase reveladora que explica todo el trasfondo emocional de esta gran ronda francesa. Escucha con atención sus palabras, porque no son las declaraciones típicas de un deportista novato de 22 años que acababa de hacer historia en su debut. Dijo textualmente: "Me siento profundamente emocionado y enormemente agradecido con Tadej Pogačar y con todo el equipo por el trabajo extraordinario que han hecho durante toda la etapa. Para mí, la verdad es que nunca en mi vida había sentido tanta presión, pero he entendido que la presión es un sentimiento que solo experimentan los privilegiados". Analiza por un instante el peso de esa reflexión. Nunca había sentido tanta presión en toda su carrera y aún así logró rendir al máximo nivel posible durante 21 etapas ininterrumpidas. La gran pregunta que surge de inmediato al escuchar semejante confesión es evidente: ¿de dónde procedía realmente una carga de presión tan aplastante? Aquí es donde aparece el verdadero giro de esta historia, la parte humana que suele quedar sepultada bajo las cifras de vatios, los promedios de velocidad y los titulares triunfalistas de la prensa deportiva. El podio histórico de Isaac del Toro no se ganó únicamente demostrando fuerza pura en los grandes puertos de montaña. Se conquistó soportando una tercera semana agónica en la que la estructura de su propio equipo, el UAE Team Emirates, se estaba desmoronando por dentro producto de las adversidades. En esos días decisivos en los Alpes, el conjunto emiratí atravesó una racha desastrosa de problemas de salud. Hubo infecciones víricas y cuadros febriles dentro de la concentración del equipo, corredores clave visiblemente mermados en su rendimiento físico y auxiliares tratando de contener los contagios en el hotel. Varios de los gregarios principales que debían arropar al mexicano en la montaña se levantaban por las mañanas completamente vacíos de energía, desapareciendo de la cabeza en los primeros puertos de cada etapa, justo cuando más falta hacían para controlar los ataques de las escuadras rivales. En los momentos más calientes de la alta montaña, Del Toro se encontró completamente aislado en múltiples ocasiones, rodando sin ningún compañero de equipo a su lado para ofrecerle un bidón de agua o marcarle el ritmo. Tuvo que defender su tercer puesto en la clasificación general en inferioridad táctica directa contra un Paul Seixas que sí contaba con la estructura completa del decathlon, a G2R volcándose para intentar arrebatarle la plaza.
Sin embargo, el corredor de Ensenada gestionó esa soledad con una elegancia y una templanza deportiva que llamaron la atención de todo el pelotón internacional. En lugar de lanzar reproches o mostrar frustración por la falta de apoyos en los momentos críticos, el ciclista azteca declaró con absoluta madurez: el equipo pasó por momentos sumamente difíciles en esta última semana debido a las enfermedades, pero intentamos evadirlos no mostrándonos débiles en la carretera. No ha sido nada fácil lograr este puesto en el podio de París, pero me siento infinitamente feliz y le doy las gracias a cada integrante del equipo por su compromiso, empezando por Tadej. Relee esa frase una y otra vez. Intentamos evadirlos no mostrándonos débiles. Ni una queja pública, ni una sola excusa, ni el menor síntoma de debilidad ante sus rivales directos. Con solo 22 años, soportando el peso de las expectativas de todo un país y con la ventaja medida en escasos segundos, su única respuesta ante la adversidad fue pedalear con más fuerza y dar las gracias en meta. Ahora que entienden desde el contexto real del equipo y la tensión acumulada durante la última semana, cobra un significado completamente diferente la confesión de las lágrimas ocultas tras sus gafas de sol en los Campos Elíseos. Aquel llanto silencioso detrás del cristal oscuro mientras sonaba el protocolo del podio en París no era el llanto de un deportista simplemente satisfecho por terminar en la tercera posición. Era la liberación emocional inevitable de quien lleva más de 20 días apretando los dientes en silencio, conteniendo la respiración en cada descenso y soportando una presión descomunal sobre sus hombros. Fue el momento exacto en el que la tensión se disipó, por fin pudo dejar de apretar. Para medir en su justa dimensión el tamaño de lo que acaba de conseguir Isaac del Toro en este Tour de Francia 2026, hay que revisar los libros de historia del deporte mexicano. Desde hacía 36 años, el nombre de Raúl Alcalá permanecía intacto como la referencia máxima del ciclismo de su país en la ronda francesa. Hoy Del Toro no solo ha movido esa cifra de sitio, sino que se ha convertido en el corredor mexicano más joven de todos los tiempos en subir el podio final de París y en conquistar el maillot blanco como el mejor joven de la competición. Sin embargo, hay una parte importante de ese récord histórico que conviene aclarar con total rigor periodístico, porque media Internet lo está contando mal en las redes sociales. Del Toro no ha superado el récord absoluto de victorias de etapa individuales de la historia mexicana en el Tour, pero sí ha firmado la actuación más sólida, consistente y brillante en la clasificación general de toda la era moderna. Su regularidad impecable a lo largo de 21 jornadas lo coloca directamente en el grupo de los elegidos. Finalmente, las palabras que Isaac del Toro le dedicó a Paul Seixas tras arrebatarle el maillot blanco demuestran la categoría de deportista que es. Lejos de lanzar provocaciones o celebrar el colapso del francés en el Alpe d'Huez, el azteca elogió el talento y la combatividad del joven de 19 años, asegurando que tener un rival de semejante nivel lo obligó a dar lo mejor de sí mismo. Una muestra de señorío que contrasta con los titulares amarillistas de la prensa, sumando la renta lograda en la alta montaña a los segundos que ya administraba desde la salida de la etapa reina. La diferencia final de Isaac del Toro sobre Paul Seixas en la clasificación general se selló en 2 minutos y 14 segundos. Una distancia insuperable que confirmó de forma definitiva la tercera plaza absoluta del ciclista de Ensenada en el Tour de Francia 2026 y la conquista histórica del maillot blanco al mejor joven de la carrera. El valor de esta hazaña va mucho más allá de los números y las estadísticas. En su primera participación en la ronda gala, compartiendo filas con el dominador absoluto del ciclismo contemporáneo y cargando con la ilusión de todo el deporte mexicano y latinoamericano, Isaac del Toro ha demostrado un temple de acero. Supo sufrir en la soledad de la montaña, soportó momentos más críticos del equipo y respondió con un golpe de autoridad cuando el podio de París estaba en juego sobre las rampas del Alpe d'Huez. El abrazo sincero con Tadej Pogačar tras cruzar la última línea de meta en los Campos Elíseos simboliza no solo el trabajo bien hecho, sino también la consolidación de un dúo temible en la escuadra emiratí. Ver al maillot amarillo ponerse a su servicio en las alturas del Galibier es el mayor reconocimiento que un joven debutante puede recibir del mejor ciclista del mundo. Del Toro no solo ganó un lugar en el podio, se ganó el respeto unánime de todo el pelotón internacional.
Con este resultado inolvidable, México entra por la puerta grande en la élite del ciclismo mundial y fija una nueva referencia para las futuras generaciones. Te dejo la pregunta sobre la mesa para que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que este podio histórico en su debut es apenas el primer paso para que Isaac del Toro luche en los próximos años por el maillot amarillo del Tour de Francia? Te leo abajo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de la temporada. Gracias por ver mi video completo.